Shalom a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos al Bet Nation Podcast. Hoy tenemos una inmersión profunda muy especial y, la verdad, fascinante. Así es, shalom a todos, un gusto estar aquí para este análisis exhaustivo. A ver, si a la mayoría de nosotros nos dicen que somos la sal de la tierra, la mente vuela casi de forma automática a la cocina, ¿no? Totalmente, pensamos en comida. Pensamos que nuestro trabajo en este mundo es ser ese toque de condimento, digamos, que hace la vida un poco más pasable, más agradable al paladar social. Claro, el toque de sabor. Exacto. Pero cuando examinamos los textos originales a través de su lente histórica y hebrea, descubrimos que la misión que Yeshua HaMashiach les encomendó, pues no tiene absolutamente nada que ver con sazonar unas papas fritas. Para nada. De hecho, se aleja bastante de eso. Así que, ok, analicemos esto. Hoy vamos a desmantelar de una vez por todas esas interpretaciones superficiales para redescubrir el verdadero peso pactual de la sal y la luz. Y fíjate que es vital que hagamos este escrutinio hoy. Las metáforas de la sal y la luz se han vuelto, tan dolorosamente familiares que como cultura, hemos llegado a domesticarlas. Las diluimos, ¿verdad? Las hemos convertido en frases de autoayuda, en eslóganes motivacionales o, en el mejor de los casos, en simples sugerencias de buen comportamiento social. Sí, sé un buen ciudadano y ya. Exactamente. Y al hacer esto, hemos vaciado por completo las enseñanzas de Yeshua de su significado original. Nuestra meta en esta sesión es reconectar estas palabras con su asombrosa profundidad teológica, extrayendo su significado directamente de las raíces de la Torá y el Tanaj. Completamente de acuerdo, porque no podemos entender el Brit Hadashah si lo leemos desconectado del fundamento que le dio origen. Así que empecemos analizando el texto central que genera toda esta controversia moderna. Adelante, ubiquémonos en el contexto. Nos ubicamos en el llamado Sermón del Monte, específicamente en Matitiahu capítulo 5, versículo 13. Las palabras literales de Yeshua son: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y justo aquí es donde chocamos de frente contra nuestro propio sesgo cultural. Un sesgo que lleva siglos gestándose, la verdad. ¿Siglos de mala interpretación? Sí, porque por mucho tiempo la mente occidental ha interpretado este pasaje basándose únicamente en la utilidad doméstica de la sal. De hecho, si repasamos la visión teológica cristiana más clásica, ¿la tradicional? Esa misma. Vemos que teólogos como Nouland argumentaban que la sal representaba un agente purificador o preservador. La lógica era muy simple. En la antigüedad no había refrigeración, por lo tanto la sal preservaba la carne de la corrupción. Y profundizando un poco en los comentarios clásicos para prepararme para este estudio, me topé con la famosa perspectiva del respetado erudito Matthew Henry. Ah, sí, sus comentarios son muy conocidos. Muy citados a lo largo de los siglos, pero su interpretación sobre este texto en particular me dejó, con muchas interrogantes. ¿Qué aborda él exactamente sobre la sal? Pues mira, él describe a la humanidad caída, en su ignorancia y maldad, literalmente como un gran montón listo para pudrirse, como un gran montón de estiércol. ¡Wow! Una imagen bastante gráfica. Esparcirse sobre ese enorme montón para detener la putrefacción moral, mediante el conocimiento y la gracia. Bueno, a ver, es una imagen fuerte y ciertamente bien intencionada, ¿no? Teólogos como Matthew Henry intentaban ilustrar la decadencia moral del mundo y cómo la asamblea de creyentes debía ser un freno contra esa corrupción. Claro. Pero, desde una perspectiva puramente bíblica y hebrea, esa conclusión teológica presenta deficiencias muy, muy graves. Es que analicémoslo con un poco de lógica deductiva. La analogía termina siendo casi cómica. Sí, se cae por su propio peso. Totalmente. Si partimos de la base de que la humanidad, sin la redención de Hashem, es un enorme montón de estiércol destinado a podrirse, y nosotros venimos y le echamos sal a ese montón, pues ¿cuál es el resultado real? No cambia la sustancia. No hay transformación. Simplemente obtenemos estiércol conservado. Sigue siendo exactamente lo mismo, solo que ahora tarda más en desintegrarse. Exactamente. Preservar la decadencia no puede ser el gran plan maestro del Creador para su pueblo. Y esa es precisamente la trampa de leer las Escrituras con una mentalidad grecorromana y occidental. ¿Me explico? La razón por la que figuras tan respetadas en la teología histórica terminaron recurriendo a metáforas incompletas es porque leían el texto desconectados del contexto de
del antiguo Medio Oriente. Leían sin la lente hebrea. Al perder de vista la lente pactual, recurrieron a la química básica de la conservación de alimentos. Pero a ver, Yeshua HaMashiach no estaba dando una clase de gastronomía ni de preservación de carnes. Para nada. Él estaba hablando a un grupo de israelitas del primer siglo que entendían perfectamente la dinámica del templo y el sistema de sacrificios. Si la metáfora de la preservación o el sabor se quedan cortas, debemos ir directamente a la Torá para descubrir qué significaba realmente la sal para ellos. Lo cual nos obliga a salir de una vez por todas de la mentalidad de cocina y entrar con mucha reverencia a la mentalidad del santuario. Vamos directamente al texto fundamental. Vamos a ello. En Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, encontramos una instrucción sumamente rigurosa de Hashem respecto a los sacrificios. Un mandato muy claro. El texto establece: sazonarás con sal toda ofrenda de cereal que presentes. No dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Detengámonos ahí un segundo y analicemos meticulosamente esa frase. La sal del pacto de tu Dios. En la cultura del antiguo Medio Oriente, la sal no era un simple aditivo. Era un mineral considerado prácticamente indestructible. Sí, no caduca. No se corrompe, resiste el fuego y mantiene su esencia siempre. Y por sus propiedades inalterables se utilizaba como el elemento ratificador definitivo en los tratados legales de la época. Era algo muy solemne. Muchísimo. Cuando dos partes, digamos dos reyes, establecían un tratado vinculante, consumían sal juntos o la esparcían sobre el sacrificio del pacto. El mensaje implícito era: este vínculo que estamos formando es tan permanente, incorruptible e inquebrantable como esta sal. ¡Wow! Eso reconfigura todo nuestro entendimiento. El altar requiere la ofrenda, que es el sacrificio o el acto de acercamiento a Hashem, pero la adición estricta de la sal es lo que le otorga, la naturaleza de perpetuidad. Ese es el punto central. Podríamos decir que la sal funcionaba como el sello de cera irrompible en un pergamino real antiguo, o para traerlo a nuestros días como la firma certificada y avalada por un notario en un contrato legal. Me encanta esa ilustración. No tiene absolutamente nada que ver con que la ofrenda fuera agradable al paladar de los sacerdotes. Certifica de manera legal que ese pacto no tiene cláusula de rescisión. Es una síntesis exegética perfecta. Tenemos una ecuación teológica clarísima establecida por la Torá. Ofrenda más la sal del pacto da como resultado un vínculo permanente. La sal es teología materializada. Teología pura. Y esta no es una mención aislada en Vayikra. Si avanzamos un poco más en la Torá hasta Bemidbar, el libro de Números capítulo 18, versículo 19, encontramos otra declaración asombrosa, donde Hashem habla sobre las porciones sagradas. ¿Qué dice ahí exactamente? Él declara: es un pacto de sal perpetuo delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo. Fíjate en la profunda progresión del lenguaje ahí. Antes era la sal del pacto. Ahora la sustancia misma ha pasado a darle el nombre definitivo a la alianza. Es un pacto de sal. O sea que asume toda la identidad del pacto. Entonces, si tomamos toda esta monumental carga jurídica e histórica de la Torá y volvemos a posicionarnos mentalmente en esa ladera donde Yeshua estaba enseñando. Con la multitud escuchando. Él está mirando a hombres y mujeres profundamente familiarizados con la Torá. Ellos sabían que sin sal, el sistema de sacrificios simplemente quedaba invalidado. Y de repente, con toda autoridad, les dice: ustedes son la sal de la tierra. Tuvo que haber sido impactante. El peso de esa frase tuvo que haberlos dejado sin aliento. Yeshua está instaurando el pacto renovado. Y al hacerlo, no les pide que sean personas tolerantes o simplemente simpáticas. Les está transfiriendo a una identidad solemne. Les está diciendo que ellos mismos asumen el rol de la sal. Es una transferencia de identidad que reorienta toda la misión del creyente, ¿verdad? Yeshua les está revelando algo inmenso. Les dice: el pacto que traigo no es temporal ni frágil. Y ustedes, mis discípulos, son el elemento vivo que hace que este pacto sea constantemente vinculante, firme y arraigado en la verdad inmutable. Somos la garantía viva.
Como siervos del pacto, no hemos sido llamados para dar sabor a una cultura moribunda, ni para hacer que el mundo caído luzca un poco mejor. Hemos sido designados como la evidencia viva, visible y jurídicamente vinculante de que las promesas de Adonai siguen operando. Y eso, fíjate que le da un sentido asombroso a la segunda parte de la advertencia de Yeshua, cuando dice que si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso tiene un contexto histórico fascinante. Sí, revisando registros históricos sobre el templo para este estudio, sabemos que la sal que se almacenaba en los atrios a veces se contaminaba perdiendo su salinidad, y cuando eso pasaba ya no servía para el altar. Ya no era apta. ¿Y qué hacían los sacerdotes con ella? Pues la tiraban literalmente al suelo, en las escalinatas y atrios del templo de Jerusalén, para que la gente no se resbalara en los días de lluvia. Era literalmente hollada por los hombres. Se convertía en simple grava de pavimento. Exacto. Ese detalle histórico del templo es magistral porque encaja de manera impecable con la advertencia de Yeshua. Si un discípulo que está llamado a ser la garantía firme y el sello incorruptible del pacto, digamos que se contamina con el sistema del mundo, Pierde su salinidad. si pierde su firmeza, su convicción y su apego a la Torá, pues pierde su propósito sagrado. Se vuelve teológicamente inútil para la misión del reino y termina siendo pisoteado o asimilado por la cultura de los hombres, tal como la sal contaminada en el templo. Es una advertencia que, francamente, debería hacernos temblar a todos. Ahora bien, comprender nuestra identidad como el sello inquebrantable del pacto es fascinante en el terreno teológico. Pero, ¿cómo se aterriza esto en la realidad? Hay que llevarlo a la práctica. Si la sal es esta garantía interna y firme, tiene que materializarse de alguna forma cuando salimos de nuestras casas o interactuamos con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo luce esta sal del pacto en la vida diaria? Para entender la mecánica operativa de esto en la vida cotidiana, debemos acudir a los escritos del emisario Shaul. En su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6, él nos proporciona prácticamente el manual de aplicación de esta metáfora. A ver, léenos esa instrucción. Él instruye a la congregación de esta manera: que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Vamos al inicio. El chip culinario, sí. Podríamos concluir erróneamente que sazonar nuestras palabras significa adornarlas, usar tonos muy suaves o, peor aún, diluir la verdad para no ofender a nadie. Esa es la interpretación moderna, lamentablemente. Pero bajo la rigurosa lente del pacto de sal que acabamos de establecer, una conversación sazonada con sal tiene que ser algo radicalmente distinto a la mera diplomacia humana. Absolutamente distinto. Los estudiosos de las Escrituras identifican en esta instrucción del emisario Shaul un proceso muy ordenado de 3 pasos. ¿Cuáles serían esos pasos? El origen de todo, el primer paso indiscutible, es la obra del Espíritu en nosotros. Esto significa tener un conocimiento real, profundo e íntimo del Mashiach. Sin ese origen divino, pues es imposible producir verdadera sal espiritual. Claro, tiene sentido. Pero me imagino que el simple hecho de conocer al Mashiach no implica que podamos reaccionar por puro instinto. O sea, abriendo la boca para soltar lo primero que pensemos, bajo el escudo de que siempre hablamos con la verdad. No, para nada. No es una licencia para herir. Tiene que existir un filtro riguroso antes de interactuar con el mundo, ¿no? Exactamente. Y ese segundo paso, ese proceso interno y vital, es la sabiduría. Es la capacidad de asimilar la verdad divina y dejar que sature por completo nuestra mente. ¿Cómo funciona ese filtro en la práctica? Hay un concepto maravilloso que se resalta en obras de profundidad espiritual, como el análisis clásico que hace E.G.W. sobre el Sermón del Monte. En este tipo de escritos se subraya constantemente cómo la influencia transformadora de Hashem tiene que operar primero en el núcleo del carácter. De adentro hacia afuera. La mente humana, por naturaleza, reacciona con egoísmo o ansiedad, pero cuando es sometida a la disciplina del pacto, se vuelve sabia con la sabiduría milenaria de la Torá. Ya veo la progresión. Entonces, el tercer paso lógico es el resultado visible, las palabras sazonadas. Así es, el fruto de ese proceso. Si mi mente ha sido filtrada por la sabiduría de la Torá, mis respuestas en el mundo exterior, ya sea ante una crisis financiera o un debate moral en la oficina, pues ya no están dictadas por el pánico ni por la ideología de turno.
Mis palabras adquieren la eternidad del pacto. Hablas con firmeza. Hablo con la firmeza de las promesas de Hashem. Esa es la descripción exacta de la sal en acción. La sal metafórica que rige nuestras palabras y acciones es la inquebrantable sabiduría de Adonai. Cuando conocemos íntimamente a Yeshua, nuestra interacción social deja de ser frívola, temporal o vacilante. Nuestras palabras quedan permanentemente sazonadas con la verdad divina. Comunican la firmeza de un pacto que no cambia. Exacto. Pero aquí entra un nuevo desafío en el diseño de Yeshua. Si la sal representa toda esta garantía interna, este sello legal invisible que certifica el pacto en nuestra mente, el pacto no puede quedarse confinado exclusivamente al ámbito personal. Definitivamente no. Un tratado de esta magnitud exige una manifestación pública irrefutable para las demás naciones. Y es ahí donde Yeshua lanza inmediatamente la segunda gran imagen. En Matitiago capítulo 5, versículo 14, declara sin rodeos: ustedes son la luz del mundo. Y al igual que con la sal, incurrimos en un error monumental si aislamos la metáfora de la luz de su anclaje en el Tanaj. La instrucción de ser luz no es una filosofía novedosa, inventada de la nada en el Brit Hadashah. Tiene raíces profundas. Para comprender su peso debemos retroceder a Bereshit, el libro de Génesis. La luz es la primera fuerza ordenada por la boca de Adonai. Es el elemento que irrumpe para disipar el caos y el desorden de la creación. Además, proféticamente, Israel fue llamado desde su misma fundación a funcionar como un faro moral en medio de la idolatría y la oscuridad de las naciones circundantes. Y ese llamado nacional encuentra su cumplimiento supremo en la figura del siervo. Al estudiar los textos proféticos para este tema, es imposible no maravillarse con Yeshayahu. En Isaías capítulo 49, versículo 6, encontramos un decreto directo de Adonai al siervo mesiánico. Un texto bellísimo. Dice así: poco es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré por luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esa profecía es la clave para decodificar todo. El siervo, que sabemos inequívocamente que es Yeshua HaMashiach, fue designado desde la eternidad para ser la luz suprema, el instrumento definitivo que llevaría la salvación de Adonai hasta los confines del mundo. Y por eso es que la mente humana casi no puede procesar lo que ocurre en el monte en ese momento. Yeshua, siendo esa luz suprema, se dirige a sus discípulos, a personas comunes, pescadores, y les transfiere su identidad profética. Les delega el trabajo. Al decirles ustedes son la luz del mundo, no les está dando un eslogan alentador. Está compartiendo su misión mesiánica original. Es como si el rey se quitara el manto real y lo pusiera sobre los hombros de sus siervos diciendo: la monumental tarea de iluminar a las naciones que el Padre me encomendó, ahora la continúan ustedes. Es un mandato de proporciones abrumadoras, la verdad. Y afortunadamente, Yeshua nos provee de inmediato la logística para ejecutarlo. En Matitiyahu capítulo 5, versículo 15, él aclara el mecanismo operativo. ¿Cómo funciona en la práctica? Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, refiriéndose a un cesto para medir grano, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. La verdadera luz mesiánica no es una teoría intelectual que se guarda en secreto. Se esparce mediante acciones intencionales y visibles. Nuestras buenas obras. Y fíjate que el texto especifica que el primer radio de acción es la casa. El hogar, nuestra esfera de influencia más inmediata, es el laboratorio principal donde se prueba la autenticidad de nuestra luz. Pero, por muy claro que parezca en el texto, la historia nos muestra que las comunidades de creyentes a menudo han tropezado fuertemente en este punto. Tradicionalmente, este mandato de brillar se ha traducido y enseñado con un tono extrañamente pasivo. Muy pasivo, ¿es verdad? En muchísimas congregaciones se predica bajo la premisa de «deja que tu luz brille», lo cual, si somos honestos, suena más a una sugerencia poética que a una orden real. Es un enfoque muy debilitado. Y su corrección se encuentra únicamente al estudiar a fondo la gramática de los manuscritos originales. Si examinados meticulosamente el verbo griego empleado en el Brit Hadashah para la palabra brillar, que es lamsato,
descubrimos algo que destroza nuestra apatía moderna. ¿Qué nos dice la gramática sobre este verbo? Pues mira, en nuestro idioma, la frase «deja que tu luz brille» asume un modo subjuntivo. Claro, el modo gramatical que expresa dudas, deseos o simples posibilidades, ¿no? Es el equivalente a decir, sería maravilloso que tu luz brillara siempre y cuando no te incomode demasiado y el ambiente sea el adecuado. Exactamente, refleja pura opcionalidad. Sin embargo, los expertos en gramática bíblica nos confirman que el verbo lamsato no está conjugado en modo subjuntivo, en absoluto. Este verbo se encuentra en modo imperativo aoristo activo. Y a ver, para quienes nos escuchan y no son especialistas en sintaxis griega antigua, ¿cómo deberíamos entender el peso de un imperativo aoristo activo en los oídos de un siervo del primer siglo? El modo imperativo, por definición, no sugiere ni propone, exige. Denota una orden directa e ineludible dictada por un superior jerárquico. Y el tiempo aoristo añade un sentido de totalidad y urgencia a la acción. Es inmediato. Es un mandato solemne, absoluto y categórico que no admite demoras ni excusas. Si lo trasladamos al lenguaje militar, no es el consejo bien intencionado de un capellán. Es la orden innegociable de un general en medio del campo de batalla exigiendo que se ejecute una maniobra de inmediato. ¡Wow! Esa revelación cambia las reglas del juego por completo. Esto significa que la traducción gramaticalmente fiel al mandato de Yeshua no tiene lugar a la pasividad. Ninguna pasividad. No es un amistoso, permite que tu luz brille. Es un estricto, severo e innegociable, tu luz debe brillar. Es una orden directa de nuestro comandante supremo. Así como la sal es el sello invisible e inquebrantable del pacto en nuestro interior, la luz es la ejecución obligatoria e intencional de ese pacto frente a las naciones. Es que no existe una zona gris en el pacto de Adonai. Si afirmamos con nuestros labios ser parte de este pacto renovado, la única evidencia irrefutable y avalada por las Escrituras es la obediencia a sus mandamientos. Los frutos visibles. Las buenas obras ordenadas por la Torá, ejecutadas de manera pública y consecuente, son el resplandor de que Yeshua Mashiach habita y reina verdaderamente en nosotros. La pasividad o el anonimato espiritual, bajo este estándar gramatical y teológico, son simples formas de desobediencia. ¿Qué recorrido tan contundente hemos hecho? Para sintetizar todo este análisis exhaustivo que hemos desarrollado hoy, las figuras de la sal y la luz no son ideas desconectadas ni lecciones aisladas. Para nada, van de la mano. Proporcionan un marco dual y absolutamente inseparable de lo que significa la identidad pactual. Ser siervos de este pacto eterno significa, primero, asumir el rol de la sal. Abandonar el deseo mundano de ser simplemente un condimento social que le cae bien a todos, para convertirnos en ese sello legal permanente que testifica que las verdades de Hashem son incorruptibles. Y en segundo lugar significa aceptar con temor reverente el llamado a ser la luz. Entender que no poseemos una iluminación teórica o mística, sino que hemos recibido un mandato categórico y militar de ejecutar las buenas obras visibles que revelan el carácter de Adonai ante un mundo en caos. Es la unión indisoluble entre la permanencia de la doctrina pura en el interior y la manifestación activa del amor y la justicia en el exterior. Es la integración perfecta del diseño del Creador para nosotros. Y bueno, para concluir nuestra sesión, creo que es imperativo que no nos vayamos simplemente con más información teológica en la cabeza. Necesitamos dejar a la audiencia con una pregunta provocativa. Coincido por completo. Si asimilamos hoy que nuestra función innegociable, como la sal, es fungir como el elemento vinculante, jurídico e inquebrantable del pacto divino, y que nuestra luz no es una sugerencia optativa, sino un imperativo estricto demandado por el Rey, Pregunta que nos confronta a todos. ¿qué le estamos comunicando al mundo sobre nuestro Creador cuando perdemos toda nuestra firmeza pactual por el simple y llano temor de ser rechazados o por el deseo egoísta de encajar? Esa es, sin lugar a dudas, una confrontación directa a nuestro nivel de lealtad. Y es la interrogante punzante con la que queremos que cada persona que escucha se quede meditando el resto de la semana.
Los invitamos fervientemente a evaluar su caminar diario, recordando que no fuimos llamados al anonimato, sino a ser la evidencia jurídica y luminosa del reino de los cielos en este mundo caído. Así es. Deseamos que este análisis detallado sirva como un catalizador para desarrollar la tibieza y los impulse a vivir cada minuto profundamente anclados en la sabiduría inmutable de la Torá y en el poder transformador de Yeshua HaMashiach. Que la paz del Eterno dirija sus pasos y que sus palabras estén eternamente sazonadas con el pacto. Shalom a todos y hasta nuestro próximo estudio profundo.